Diego estaba al borde del mercado del pueblo, con las manos ásperas de tallar la mejor madera de cedro que el valle había visto jamás. Su pequeño puesto por fin estaba llamando la atención de los principales comerciantes que viajaban desde la ciudad lejana con sus túnicas de seda y sus monedas de plata. Pero cuando el sol se escondió detrás de los picos afilados, una sombra pesada se extendió sobre el camino polvoriento donde sus amigos solían esperarlo mientras terminaba su trabajo, porque el camino a casa se volvió de pronto tan silencioso y el aire tan cargado con la sensación de que algo estaba por cambiar, haciendo que su corazón temblara. Diego había pasado su juventud soñando con un gran taller donde sus manos pudieran crear más que simples cuencos y bancos para los agricultores del lugar. Quería dirigir su propia vida, libre de los impuestos duros del señor local y de la vida cansada de un trabajador de temporada. Hizo una promesa silenciosa a su madre, que pasaría sus últimos años envuelta en lana tibia, descansando sobre cojines suaves junto a un fuego fuerte y crepitante. Ella lo había criado sola en cuartos rentados y húmedos, trabajando hasta el agotamiento para que él nunca tuviera que rogar por un pedazo de pan. Su primera victoria llegó cuando un viajero rico compró un baúl tallado a mano por el precio de 10 piezas más pequeñas, una suma que se sentía como una fortuna. Esa noche la casita olía a carne asada y hierbas frescas, un lujo poco común que devolvió un brillo a los ojos cansados de su madre. Su amada se sentaba junto al fogón, con sus dedos ágiles tejiendo un tapiz que reflejaba los patrones detallados que él tallaba en la madera obstinada. Hablaban en voces bajas y emocionadas de un futuro en el que el sonido del torno sería el latido de su prosperidad y alegría compartidas. Pero perseguir un gran sueño es un camino angosto, y pocas personas están dispuestas a caminar a tu lado cuando el viaje se vuelve largo y empinado. Sus amigos empezaron a quejarse cuando él rechazaba sus invitaciones para pasar las noches bebiendo en la taberna o jugando dados en la plaza. Lo llamaban tacaño y decían que había cambiado las alegrías sencillas de la vida del pueblo por unas cuantas monedas de oro. Uno a uno, los asientos en su pequeña mesa quedaron vacíos, mientras sus compañeros buscaban compañía más fácil que no exigiera el sacrificio del tiempo. Entonces llegó la noche en que su amada miró el aserrín en su cabello y el cansancio profundo en sus ojos con una frialdad que él no reconoció. Le dijo que un sueño de mañana no era suficiente para darle calor durante las noches solitarias de hoy. Mientras él trabajaba a la luz de una vela, se fue a la ciudad con un comerciante que le prometió joyas y una vida que no exigía esperar a que llegara una mejor temporada. El silencio que dejó atrás se sintió como un peso real, apretando las paredes de su casa y haciendo que cada habitación pareciera el doble de grande. Antes de que se calmara el ardor de su partida, un invierno más profundo y amargo cayó sobre el valle y se metió en los pulmones frágiles de su madre. Diego gastó cada moneda de sus ahorros, ganados con tanto esfuerzo, en los mejores médicos y los remedios más raros. Pero la vida no siempre cede ante el dinero. Sostuvo la mano de ella hasta que el calor finalmente la abandonó, dejándolo como el único habitante de un mundo que se sentía cada vez más vacío y gris. Diego se encontró perdido en una oscuridad a la que ninguna vela ni fuego podía llegar para suavizarla. Dejó de tallar por muchas semanas,
y sus herramientas juntaron una capa fina de polvo gris que se sentía como las cenizas de su vida anterior y de sus esperanzas muertas. Vivía solo en una casa que guardaba demasiados ecos de risas que nunca volverían para llenar los rincones vacíos de su alma. La soledad no era solo la ausencia de gente, era una presencia pesada que lo seguía de cuarto en cuarto como una sombra en la tarde. Pensó en vender su taller y volverse un trabajador común, solo para estar cerca del ruido de otras personas y escapar de su propia mente. Parecía mucho más fácil rendirse con sus sueños que soportar el peso aplastante de sus pensamientos en medio de la noche. Una tarde, mientras limpiaba un rincón olvidado de la despensa, encontró el viejo rosario de madera de su madre escondido en una pequeña caja de cedro. Se sentó en el piso frío de piedra y comprendió que había estado gritándole al mundo por respuestas cuando debió haber estado escuchando el silencio de Dios. Cayó de rodillas y ofreció una oración que no era una petición de riqueza o éxito, sino una entrega total de su orgullo y de su voluntad. En ese momento de aislamiento completo, una pequeña chispa de luz pareció titilar en el centro mismo de su pecho y expandirse hacia afuera. Entendió que el mundo le había sido arrancado para que por fin pudiera ver la base de su propia alma sin distracciones. A la mañana siguiente, Diego estableció una nueva regla para su vida, para guiarlo a través de las sombras que aún quedaban de su dolor y sus dudas. Decidió levantarse 3 horas antes del amanecer para pasar la primera parte del día en oración profunda y meditación silenciosa junto al pozo. Se negó a decir una sola palabra a nadie hasta haberle agradecido al Creador por el aire en sus pulmones y por la madera en su taller. El progreso no fue una ola repentina de alegría, sino una reconstrucción lenta de su carácter a través del poder de la disciplina. Tuvo un momento de debilidad en el que arrojó sus herramientas por el cuarto en un estallido de rabia al sentirse abandonado por quienes amaba. Pero las recogió una por una pidiendo perdón y volvió a su oficio con una mano más firme y un corazón más humilde. Empezó a tallar con un cuidado que nunca había tenido, como si la misma madera le estuviera revelando sus secretos a su espíritu en silencio. Su taller se volvió un lugar de paz profunda, donde los únicos sonidos eran el ritmo del cincel y el murmullo bajo de sus oraciones. Los comerciantes empezaron a notar que su trabajo tenía un cierto resplandor, una cualidad que iba más allá de la habilidad y tocaba algo eterno. No buscó la compañía de quienes lo habían dejado, pero atendió a quienes llegaban con una bondad tranquila y humilde que atraía a los demás. Para cuando llegó la siguiente primavera, Diego ya no era un hombre persiguiendo un sueño, sino un hombre viviendo un gran propósito que había encontrado en la oscuridad. Abrió su taller a los huérfanos del pueblo, enseñándoles la disciplina del oficio y el valor de un espíritu silencioso y fiel. Comprendió que Dios lo había dejado solo para romper las cadenas pesadas de su dependencia de la aprobación y la presencia de los demás. El aislamiento había sido una fragua sagrada, quemando la escoria de su ego hasta que solo quedó el oro de su verdadero ser. Para que todos lo vieran, se quedó de pie en su taller floreciente, rodeado del aroma del cedro fresco y la luz suave y dorada de un atardecer de verano. Era verdaderamente libre,
no porque fuera rico, sino porque ya no era esclavo de las exigencias de su corazón inquieto. La luz divina que encontró en lo profundo de la oscuridad se convirtió en una lámpara firme para sus pasos que nunca parpadearía ni se apagaría. Miró las sillas vacías en su casa y sonrió, sabiendo que estaban llenas de una paz que el mundo nunca podría dar ni quitar. La soledad es la tierra donde el alma se ve obligada a romper su caparazón y buscar el sol. Cuando el Creador quita a todos de tu lado, es solo porque desea caminar contigo a solas.